Bendiciones. En esta ocasión quiero tocarte un tema, un breve tema, pero creo que va a bendecir tu vida. Los beneficios de vivir en el Espíritu. Y vamos a una cita muy conocida por todos, o la gran mayoría, que se encuentra en Romanos capítulo 8. Quiero que pongas atención a esta corta enseñanza. Leemos en el nombre de Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esto sí es poderoso. Vivir en el Espíritu no significa que tú seas un espíritu, que tú no tengas cuerpo. Vivir en el Espíritu no significa que tú seas una persona que nunca haya pecado. Para vivir en el Espíritu se necesita la santa comunión de conectarse con Dios a través de la oración. Jesús, el tiempo que estuvo en la tierra, 33 años y medio de vida establecidas en la tierra, Jesús fue un niño, fue un joven, un adulto que vivió una vida de oración y por sobre todas las cosas siempre vivía haciendo todo lo que Dios le dijo y le decía continuamente. El secreto de vivir en el Espíritu es la oración. El secreto de vivir en el Espíritu es poder trascender y conectarnos con la palabra del Señor, con la Escritura continua. Cualquier persona que se conecta en oración, que se conecta en comunión con Dios, puede vivir en el Espíritu. Cualquier persona, el detalle está que no cualquier persona está dispuesto a descansar en el Señor, a descansar en Dios, para vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque existen ventajas cuando se vive en el Espíritu. ¿Cuáles son las ventajas? Que usted no va a prosperar conforme a la temporada. Usted no va a ser bendecida o bendecido conforme al estatus o a como esté la temporada mundial, a como esté el estado financiero mundial. Las cosas pueden estar de mal en peor, pero cuando usted vive en el Espíritu y es guiado por el Espíritu Santo, usted siempre tendrá opciones para vivir bendecida y vivir bendecido. No estoy diciendo que usted estará exento a procesos, a batalla, pero sí estoy confirmando que cuando usted vive en el Espíritu, lo que le preocupa al otro, a usted no. Donde el otro fracasa, usted no fracasará, usted prosperará, pues usted no va a hacer lo que usted quiere, usted va a hacer lo que Dios le dice, lo que Dios le habla, porque usted está viviendo en el Espíritu. Esto fue tan poderoso y tan revelatorio hace tantos años atrás a mi vida, que muchas veces ponemos tantos pretextos para hablar, para poder hacer algo cuando Dios nos dice algo, y nosotros hemos puesto muchas veces nuestras debilidades por encima del mandamiento de hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros muchas veces no hemos dicho: yo no puedo, me siento débil, no creo que tenga la capacidad de lograr hacer lo que Dios dice, lo que Dios me dijo, porque yo soy débil, yo tengo una carne? Pero que Jesucristo vino en semejanza de pecado, no pecó, y en semejanza de pecado Él condena al pecado. Viniendo en un cuerpo pecaminoso, Jesús condenó al pecado. Versículo 3. Él condenó al pecado viniendo en un envase de pecado. Jesús vino en un envase pecaminoso, pero Él nunca se contaminó. Aunque Él tenía un envase corporal, todo cuerpo en esta tierra es un envase de pecado, pero Jesús no ejerció el pecado y por eso venció al pecado. ¿Cuál es la forma o cuál es
¿Cuál es la señal de que estamos viviendo en el Espíritu? Es que no estamos cediendo a nuestras debilidades, que no estamos haciendo lo que estamos deseando internamente, que no estamos cayendo en los deseos del pecado, en los deseos de la falta, en los deseos de la concupiscencia que nos aleja del Señor. Jesús vino en forma de hombre, fue tentado en todo y más de lo que tú y yo somos y seremos tentados, pero no pecó. ¿Pero por qué no pecó? Porque Jesús se mantenía conectado en oración, conectado hablando con su Padre, conectado en cada parte que su Padre le decía. Yo quiero hablar muy serio esto con usted. Usted no necesita, para ser un buen cristiano, un bachillerato en teología, pero sí necesita capacitarse. Quiero que bien me interprete, por favor. Usted no necesita estudiar 50 libros. Usted necesita conectarse con Dios, leer su palabra, y a través de la oración Dios le va a comunicar a usted qué debe hacer, dónde debe moverse. El asunto no es leer, el secreto no es leer muchos libros, es leer lo que Dios te está diciendo. Muchas personas me recomiendan qué libro puedo leer. Yo primero les recomiendo la palabra de Dios. Luego hay libros que podemos recomendar, pero lo primero que usted debe de hacer es consumir esa palabra que va a vivificar tu espíritu. Consumir esa palabra que va a llenarte, esa palabra que va a restaurarte. Las ventajas de vivir en el Espíritu. ¿Cuáles son esas ventajas? Las ventajas de esto es que no te vas a morir cuando otros estén muriendo. No te vas a preocupar por lo que otros se están preocupando. Donde alguien no prospera, cuando Dios te dice que te muevas donde alguien se fue, ¿sabes qué pasa? Vas a prosperar, porque Dios no es mentiroso. Dios es fiel y verdadero. Pero solamente una gente que está conectada en el Espíritu puede obedecer lo que Dios le está diciendo. Escúcheme bien, cualquiera que Dios desee puede escuchar a Dios. Aún alguien que no le sirva a Jesús, alguien que no sea de la fe, puede escuchar la voz de Dios si Dios lo desea. Pero no cualquiera obedece. Para escuchar a Dios no hay que estar en el Espíritu. Mucha gente hemos estado envueltos en delitos y pecados, y Dios ha hablado y han escuchado y hemos escuchado. El problema no hay que ser santo para escuchar a Dios, por favor. No. Ahora, para poder obedecer lo que Dios dice, sí se necesita una sujeción, un sometimiento propio, y poder lanzarse y creer en el Espíritu que lo que Dios está diciendo viene con cumplimiento, viene con retribución. Ventajas de vivir en el Espíritu es que mientras alguien está decretando muerte, tú estás viendo vida. Porque el que vive en el Espíritu ve vida donde otro ve muerte. El que ve y vive en el Espíritu, donde otro ve imposibilidad, alguien ve un milagro. Cuando tú vives en el Espíritu, tu mente cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de expresarte, de caminar, tu forma de alimentarte, tu forma de comer cambia. Porque cuando tú vives en el Espíritu, tu vida espiritual filtra lo que tú vas a consumir, lo que tú vas a comer, lo que tú vas a ingerir, lo que tú vas a hablar, porque ya no eres dirigido por ti, eres dirigido por el Espíritu Santo. Las ventajas de vivir en el Espíritu es que tú no te vas a enfermar como todo el mundo se enferma. Puede pasar lo que pase y solamente te puede tocar algún tipo de enfermedad si es para una promoción. Cuando tú vives en el Espíritu, tu cuerpo es intocable. Wow, y esto es importante. Cuando tú vives en el Espíritu, pase lo que pase, escúcheme, pase lo que pase, solamente a ti te va a pasar lo que Dios haya permitido. Pero vivir en el Espíritu te hace recuperarte también de dolores, de ataques y de batalla más rápido que otras personas, porque tu espíritu reconforta tu cuerpo espiritual toma el total dominio de tu cuerpo físico y trae un reconfortamiento. Vivir en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, tú logras ver el futuro.
tú logras ver lo que viene en años para tu vida. No estoy hablando de profetizar, no estoy hablando de una visión, no. Porque es que tu mente no está fijada en las posibilidades humanas, tu mente está fijada en lo que Dios ha determinado para tu vida, para mi vida. Vivir en el Espíritu te lleva a prosperar aunque no tengas posibilidad. Vivir en el Espíritu te lleva a caminar. Vivir en el Espíritu te lleva a sujetar a los demonios, porque una mujer, un hombre, una jovencita, un jovencito que vive en el Espíritu tiene autoridad. Tiene autoridad. Jesús vino en forma de pecado, pero no pecó. Jesús vino en forma de pecado, pero no pecó. Venció y condenó. Mira cómo el pecado fue condenado por alguien que vino en forma de pecado. Versículo 3. Vamos a leer un poco más. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es que el que no vive en el Espíritu va a poder cumplir lo que Dios quiere. No, es que no se puede. Alguien que anda bajo sus propios principios, bajo sus propias leyes, bajo su intelecto, aunque lo desee, no puede sujetarse, porque estamos hablando de una mente carnal, de un cuerpo carnal, de un cuerpo intelectual que está fundamentado en sus propias bases mentales y lógicas, y eso no puede conectar con lo espiritual. De la única manera que dos engranajes pueden conectarse es si son de la misma materia. Tu mente humana no puede conectarse con la mente espiritual de Dios en tu vida. Tu capacidad humana nunca podrá conectarse ni entender la capacidad espiritual. No es ni siquiera que mucha gente ha tratado de entender lo que Dios en algún momento ha dicho, pero no puede entenderlo porque estamos hablando de un Dios espíritu. Estamos hablando de un Dios espíritu. Y como Dios espíritu, tú tienes que ser espiritual. Las ventajas de andar en el espíritu es que tus hijos, hijas, tu casa, tu familia no estará pendiente por el seguro. El seguro es bueno, pero tu mayor seguro es esa palabra que Dios te dijo y que tú estás viviendo bajo ese fundamento bíblico que Dios te habló. Así que hoy yo quiero decirte que esa enfermedad que tienes, que estás pasando, entra en el Espíritu, entra en oración, conéctate en oración con Dios. Entra en oración y Dios te va a revelar cuál es el problema, qué es lo que está pasando. Cuando tú logras vivir en el Espíritu, tú vas a vencer el pecado. Y cuando tú vences el pecado, aunque hayas pecado, porque esta palabra es para pecadores, esta palabra es para gente como tú y como yo. Esta palabra es para mujeres y para hombres que se atreven a decir: yo voy a levantarme y creer en lo que Dios ha dicho de mí, porque mi manto es más grande que mi caída. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ministros, para ministras. Esta palabra es para mujeres y hombres que quieren levantar una empresa, que quieren levantar un matrimonio, una familia, y dicen: no puedo, vive en el Espíritu. Conéctate a vivir en el Espíritu. Esta palabra es para mujeres y hombres que dicen: yo siento que ya no tengo fuerza, siento que hasta aquí llegué, siento que esta familia hasta aquí llegó, siento que este noviazgo hasta aquí llegó, siento que esta empresa hasta aquí llegó, siento que no puedo más. Hoy te digo que sí puedes. ¿Por qué? Porque vas a entrar en el Espíritu. Levántate con un plan de oración, levántate con un plan de ayuno. Así como tú haces un plan de qué vas a gastar, de qué vas a ahorrar todo el año, haz un plan de ayuno, haz un plan de oración y comienza a vivir en el Espíritu. Haz un plan de lectura y comienza a vivir en el Espíritu.
las ventajas de vivir en el Espíritu es que vas a recibir un tiempo de aceleración. Vas a recibir un tiempo de aceleración. Lo que te va a costar 1 año o 5 años en tu capacidad en el Espíritu, lo vas a reducir a la mitad o menos del tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra que cale en los corazones, que todo el que me esté escuchando pueda comenzar a hacer un plan de oración, un plan de ayuno, un plan de búsqueda y comenzar a disfrutar las ventajas de vivir en el Espíritu, Señor, porque toda ley humana y toda ley de temporada se sujeta a una mujer y a un hombre que vive en el Espíritu. Y lo que no nos tocaba, solo por estar cerca del Eterno, viviendo en el Espíritu, conectado con la fuente, con la matriz que es Dios, nos acelera por encima de las posibilidades. Yo espero en el Señor que esta palabra haya calado en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, conéctalos, dale sed para buscar tu presencia, dale sed para buscarte y que disfruten las ventajas de vivir en el Espíritu. Si alguien está enfermo en este tiempo, Señor, bajo esta humilde oración, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú les sanes para testimonio de tu nombre y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que estés atento a cada noche, a cada palabra que va a llegar por este canal. Bendiciones.